Entonces, la clase que tenemos programada para esta mañana, como vieron en su calendario, que muchos saben que hay y ni lo consultan, ¿verdad? Porque está pegado allá abajo y está en la plataforma, tenemos 2 clases programadas. Seguimos siempre con la parte del componente de infecciones asociadas al tracto respiratorio y en esta mañana pues vamos a desarrollar 2 temas, como les mencionaba. El primer tema que vamos a ver ahora es referente a la mononucleosis infecciosa, que es una patología pues de origen viral, que ustedes se recordarán que se tuvo que haber visto el ciclo pasado el agente etiológico principal de esta patología. ¿Se recuerdan ustedes quién era el agente etiológico que causaba la mononucleosis infecciosa? ¿Verdad? El virus, ¿verdad? Virus de Epstein-Barr. Pero aparte de eso también vamos a definir otras situaciones relacionadas con ese agente etiológico, o más que todo con la enfermedad, que vamos a definir pues primeramente a qué nos referimos cuando estamos hablando sobre un síndrome mononucleósico y a qué agentes etiológicos están relacionados la producción de este síndrome. Y ya vamos a ver qué es como tal. La patogenia y virulencia relevante sobre el agente etiológico, en este caso pues enfocado al virus de Epstein-Barr, los cuadros clínicos que se producen con este virus. Vamos a ver algunos cuadros clínicos solo mencionados que no son de naturaleza infecciosa propiamente dicha, sino ya es más bien como una complicación por la persistencia del virus en un determinado tipo de células, que ya vamos a ver cuáles, que pueden generar neoplasias. Desde ya vamos a decir que el virus de Epstein-Barr, como ustedes se recordarán, es un virus oncogénico. ¿Qué se recuerdan de eso? ¿Qué es eso de hablar de que es un virus oncogénico? Que él, ¿verdad?, puede producir en algún momento, pues, alteraciones en el ADN de las células a las cuales él está parasitando y provocar una neoplasia en sí. Y para eso pues vamos a tener también una discusión. Vamos a ver las principales características de la enfermedad, hablando en su epidemiología y algunas acciones de prevención y control para estas enfermedades. Un poco pues para que entremos en contexto sobre esta patología, principalmente la mononucleosis infecciosa, como habíamos dicho, el agente etiológico de la óigase bien, el agente etiológico de la propiamente dicha mononucleosis infecciosa es el virus de Epstein-Barr. ¿Cómo fue que descubrieron este virus? Pues lo descubrieron a partir de cultivos celulares que se tenían de un linfoma de Burkitt en 1964. Si ustedes se fijan, 4 años después, en 1968, se le pudo asociar de que era el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa cuando hicieron estudios de determinación de anticuerpos en un técnico de laboratorio en una universidad de Estados Unidos. Se pudo pues asociar de que el virus de Epstein-Barr era el causante de este tipo de patología, de la mononucleosis infecciosa. También recordarán ustedes que el virus de Epstein-Barr es un miembro ubicuo. ¿Qué era ubicuo? Que tiene una amplia distribución, ¿verdad? Y que es miembro de la familia de los herpes virus. ¿Qué características se recuerdan ustedes que tienen los virus pertenecientes a esta familia en común de los herpes virus? No hay tropismo por el sistema nervioso, no hay. ¿Cómo? Bueno, ya eso sí es cuestiones estructurales del virus, que sí, estamos hablando de que es un virus envuelto, que es un virus con una cápside icosaédrica, ¿verdad? Pero en cuestión de fisiopatología como tal, recordemos que todos los virus, bueno, o la buena parte de los virus que pertenecen a esta familia de los herpes virus, causa lo que es latencia
o puede estar el virus en un estado de latencia dependiendo a la célula a la cual él tenga tropismo, ¿verdad? O sea, predilección, ¿sí? Esa es una característica general de los miembros de esta familia. Entonces acá mencionamos que puede estar este virus de manera persistente a nivel de la faringe y de los linfocitos B. Ahora, lo que les decía y que está en los objetivos, tenemos que definir principalmente, bueno, antes de entrar en materia con la propia enfermedad de mononucleosis infecciosa, ¿a qué nos referimos cuando estamos frente a un síndrome mononucleósico? ¿Verdad? Así se escribe. A veces yo lo pongo hasta mononucleósido, se me va la letra D, pero no, es mononucleósico. ¿Qué se recuerdan ustedes que es un síndrome como tal? ¿Cómo definen un síndrome? ¿Verdad? Son el conjunto de signos y de síntomas que son propios de una enfermedad. Eso quiere decir síndrome, ¿verdad? Entonces, por eso se define acá que este síndrome mononucleósico va a presentarse con una triada característica de fiebre, poliadenopatías y, fíjense bien, también faringoamigdalitis. Ahora, fíjense también en esto, en lo que les decía. Hasta un 90% de los casos del síndrome mononucleósico como tal que presenten esta triada va a ser causado la primoinfección aguda por el virus de Epstein-Barr. O sea, el 90% de los casos, el primer agente que puede causar síndrome mononucleósico es el virus de Epstein-Barr, pero tenemos, fíjense que el restante, o sea, el 10% que puedan producir este síndrome mononucleósico puede ser de otra etiología que no sea el virus de Epstein-Barr, sino puede ser de etiología, otro tipo de virus, incluso también bacterias y parásitos, ¿verdad? E incluso también tenemos que pueden causar síndrome mononucleósico otras situaciones que no son infecciosas, como cuáles tenemos acá, como efectos secundarios algunos fármacos, mencionan acá, enfermedades sistémicas autoinmunes, ¿verdad? Y algunas alteraciones hematológicas. Ahora, cuando yo sé que el síndrome mononucleósico con propiedad sé que es causado por el virus de Epstein-Barr, entonces yo ahí sí, ¿qué pasó? Le tapo. ¿Está bien así? Sí, va. Entonces les decía que cuando yo sé de que ese síndrome mononucleósico es causado por el virus de Epstein-Barr, entonces yo con propiedad ya le puedo decir que es una mononucleosis infecciosa. De lo contrario, si solamente nos vamos por cuestiones netamente quizás clínicas, ¿verdad?, le puedo yo denominar quizás con ese término de síndrome mononucleósico. ¿Se comprendió esa parte? Entonces, lo que les decía, si ustedes ven acá en esta tabla, tenemos a algunos agentes que pueden causar este síndrome mononucleósico, y como vemos a la cabeza, pues obviamente en el 90% de los casos, decíamos, tenemos al virus de Epstein-Barr. Ahora, ¿cuál es el agente viral que causa en segundo lugar este síndrome mononucleósico? Tenemos al citomegalovirus, exacto. Y también tenemos al virus de VIH cuando está causando la primoinfección. Si se fijan, también tenemos incluso un agente parasitario también. ¿Quién es? Toxoplasma gondii, ¿verdad? Y el virus herpes humano tipo 6. Entonces, si ustedes ven, la primoinfección por VIH, Toxoplasma gondii y el virus herpes humano tipo 6, pues son relativamente infrecuentes que puedan producir síndrome mononucleósico,
pero sí quizás es importante de que tengamos en mente que el citomegalovirus es el segundo agente viral, quizás que tiene mayor importancia a la hora de que se pueda dar esta condición clínica. La mononucleosis infecciosa, fíjense que alguna literatura norteamericana le pone como sinónimo fiebre glandular. ¿Por qué se imaginarán que le pondrá de esa manera? Por las, ¿verdad? Porque una cuestión característica que ya vimos en la triada del síndrome mononucleósico es la presencia de poliadenopatías, ¿sí? Entonces tiene sentido. Y también otra situación es que también debe de presentarse la fiebre como tal, ¿verdad? Para que nos dé pues algún indicio de que sea una mononucleosis infecciosa, asociado también a qué otra cosa mencionábamos en la triada. Fiebre, poliadenopatía, ¿sí? Faringoamigdalitis, exacto. Entonces, dentro de las generalidades, solo para que nos recordemos lo que ya se vio el ciclo pasado referente a este agente etiológico, ya bien mencionaba un compañero que es un virus de naturaleza que es envuelto, ¿sí? Que es un virus tipo ADN de doble cadena, ¿verdad? Que en su superficie pues tiene algunas glicoproteínas que le sirven como receptores, ¿verdad? Que deben interaccionar con la célula a la cual pues él tiene tropismo. Y si ustedes se fijan, el virus puede infectar dos tipos de células. Tenemos que puede infectar a las células epiteliales de la bucofaringe, ¿sí? Y también tenemos que puede infectar a los linfocitos B. Y si ustedes ven, aquí se ve en el esquema, pues cómo es que hace esa mediación de esos receptores de superficie, ¿verdad? Los que tiene él y los que tiene en este caso, pues ejemplificado el linfocito B, con cual él reacciona como tal. Ahora, ¿qué pasa con el linfocito B? Si ustedes ven, como tenemos acá, en el linfocito B, el virus de Epstein-Barr puede realizar una infección latente. ¿Qué quiere decir esto de que el virus esté en un estado de latencia? ¿Cómo? No tiene la enfermedad, pero la tuvo que haber tenido en algún momento, ¿vea? ¿Pero qué pasó? Inanición es en estado de hambre. Ah, ahí sí, tal vez, vea. Pero vaya, tengamos en mente una cosa, sí tuvo que haber habido un cuadro quizás de mononucleosis infecciosa como tal, ¿verdad? Se dieron las manifestaciones clínicas, pero una estirpe de los linfocitos B, ¿verdad? Tuvo una incorporación, por así decirlo, que entró en un ciclo que le llamamos lisogénico, en donde el virus casi queda incorporado en el material genético de la célula. Entonces ahí el virus va a quedar como un estado, como menciona la compañera, como inactivo, dormido si le podemos llamar, esperando una situación de ¿qué creen ustedes? Para que él pueda volver a reactivarse en algún momento. Lo más probable un estado de inmunosupresión para que él vuelva a reactivarse y volver a dar manifestaciones clínicas. Y eso es característico, téngase en cuenta, le dije, de todos los herpes virus, ¿sí? Todos los herpes virus tienen esa habilidad. Y aparte de estar en un estado de infección latente, ¿qué querrá decir esto de inmortalización? ¿Verdad? ¿Qué proceso celular está anulado en el linfocito B que no se va a dar? La apoptosis, ¿verdad? Entonces no va a haber una muerte celular programada por parte del linfocito B, sino prácticamente él va a estar vivo de por vida, es una redundancia, él va a estar vivo, no va a poder morir, ¿sí? Y bueno, y también vamos a ver más adelante que tenemos antígenos que nos van a poder servir para el estudio serológico, en cómo pues nos va a ayudar para ver la evolución de la enfermedad. Y dentro de ellos pues nos vamos a utilizar este antígeno, ¿verdad?
el antígeno nuclear, ¿verdad?, del virus de Epstein-Barr, y lo cual pues verán ustedes la correlación que se va a tener que hacer con otras pruebas para ver en qué estado de la enfermedad pues se encuentra el individuo. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, si ustedes ven el periodo de incubación, ven que es largo, es corto, chiquito, mediano. Es un poquito largo, ¿verdad? 30 a 50 días es el periodo de incubación que tiene este virus. Se encuentra presente, ya habíamos dicho, aquí nos falta una palabra. ¿Qué nos falta acá? ¿Verdad? Exacto, ¿verdad? Se encuentra presente en las células epiteliales de la orofaringe o de la bucofaringe, y tenemos también, ya habíamos dicho, las situaciones que puede producir en el linfocito B, y en este caso pues lo pone en las amígdalas, pero en realidad pues lo puede hacer casi que en cualquier tejido linfático, ¿sí? ¿Cuál es la función prácticamente de las amígdalas? ¿Cuál creen que es? ¿Por qué creen que se mantendrá quizás a ese nivel? ¿Por dónde creen que entró el virus? Por la boca, ¿verdad? Tuvo que haber entrado por un contacto con alguien que tenga saliva con el virus, y que pues tuvo que haber entrado por la orofaringe. Ajá, pero ¿y entonces por qué se queda a nivel de las amígdalas en este caso? Vaya, las amígdalas, acuérdense que son parte del sistema linfático, y será la única estructura linfática que hay en la boca, o a nivel de la orofaringe, o habrán más. Ahí les vamos a dejar de tarea que busquen quienes constituyen el anillo de Waldeyer, vea que se lo tuvieron que haber enseñado en anatomía, ¿verdad? Y que las amígdalas, en este caso las palatinas, forman parte de ese anillo. Obviamente, si es por la boca donde entró el virus, lo más probable es que el tejido linfático asociado a la boca tiene que estar inflamado, ¿o no? ¿Sí? Y por eso también, como también la función del tejido linfoide, en este caso también es para poner en contacto al virus, que se tuvo que haber tomado pues de las células epiteliales de la boca y que tuvo que haber pasado a ese tejido linfático para que esté en contacto el virus, en este caso pues con los linfocitos B, y esto pues se da a nivel de las amígdalas. Ahora, el virus no solo se puede mantener a nivel de las amígdalas, sino también él puede tener una diseminación a través de ¿dónde? Sistema retículo endotelial, ¿verdad? Que es el que le conocemos con el nombre de sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? El término sistema retículo endotelial ya está bastante en desuso, hoy le deberíamos de llamar así, de esa manera, ¿verdad? Sistema fagocítico mononuclear. Entonces, esto explica esta diseminación, ¿verdad? Cuando se da a nivel del sistema retículo endotelial, ¿qué otros órganos creen ustedes que pueden verse afectados? Si hay una diseminación a través de las células que constituyen el sistema retículo endotelial. Vaya, sí va a afectar los ganglios, ¿verdad? Va a haber poliadenopatías, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué más va a pasar? ¿A dónde creen que se puede ir? A nivel del vaso, ¿verdad? Del vaso y del hígado. Entonces, eso le da explicación en que en algún momento la hepatoesplenomegalia puede ser observable en este tipo de pacientes, ¿verdad?
Como les decía, se van a generar también algunos anticuerpos neutralizantes pues contra algunos antígenos virales que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y vamos a ver que en un inicio pues la respuesta inmune celular se encuentra deprimida, pero que posteriormente realmente el tipo de inmunidad que va a echar de mano para poder controlar esta infección va a ser la inmunidad del tipo celular. Esa va a ser la que va a tener que disminuir el grado pues de la infección que tenga el paciente. Una característica bien peculiar de este tipo de enfermedad es que va a haber una linfocitosis mononuclear, ¿verdad? En donde va a haber presencia de células atípicas. Ya vamos a mencionar eso más adelante, ¿sí? Si estamos hablando que hay una linfocitosis mononuclear, ¿qué tipo de células creen que se va a ver aumentado en número? Obviamente los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos. ¿Y qué otra célula mononuclear hay circulante en sangre también, aparte de los linfocitos? Mononuclear. ¿Ah? ¿Los qué? Los monocitos. Acuérdense que macrófago es cuando ya pasa tejido, en sangre circulante es monocito. Ya vamos a mencionar cómo es que se van a ver este tipo de linfocitos y mencionamos acá que dentro de estos linfocitos el 40% de los linfocitos T, fíjense bien, CD8 se encuentran activados, ¿sí? Es la población de linfocitos T CD8 la que se encuentra sumamente más activa, porque la función primordial del linfocito T CD8, ¿cuál es? ¿Con qué otro nombre se le conoce al linfocito TSD8? Citotóxico, ¿verdad? Entonces, porque el virus, pues está en el interior de la célula, es la que va a querer erradicar, pues, o eliminar a la célula infectada con este tipo de virus. Como ya mencionábamos, el virus de Epstein-Barr se va a transmitir principalmente a través de saliva que tenga, pues, las partículas virales, ¿sí? Ya dijimos que va a entrar a nivel de la boca, ¿verdad? Va a llegar a los linfocitos B y células epiteliales de la bucofaringe, y cuando, fíjense, el virus está realizando su ciclo lítico en las células epiteliales, es que se va a estar eliminando por la saliva. Y obviamente, si se está replicando a nivel de la bucofaringe también, entonces, por esto es que se da el proceso de faringitis, ¿sí? Posteriormente, pues, el linfocito B infectado pues va a realizar una proliferación de varias clonas, en la cual pues él va a generar un tipo de anticuerpo muy particular que le llamamos anticuerpo heterófilo. ¿Alguien se recuerda qué era esto de anticuerpos heterófilos cuando vieron este tipo de virus? Los anticuerpos heterófilos es un tipo de anticuerpo que reacciona, fíjense bien, de manera cruzada contra los antígenos de Bunel, ¿verdad? Que son los que se encuentran en la superficie de los eritrocitos de las ovejas. Entonces eso es una reacción cruzada. Este anticuerpo ha sido estimulado ¿por quién? Por el virus, pero reacciona de manera cruzada contra esos antígenos de superficie presentes en los eritrocitos de oveja. Entonces va a ocurrir lo que es, fíjense, una activación de los linfocitos T, en el cual pues a través del sistema fagocítico mononuclear pues se va a ir a donde ya estábamos mencionando. Se puede ir al hígado, se puede ir al vaso, ¿verdad? Y se puede ir a los ganglios linfáticos, ¿verdad? ¿Y a qué ganglios linfáticos primordialmente? ¿A qué región se imaginarán ustedes que se van a ver afectados? ¿Verdad? Los ganglios linfáticos cervicales. Entonces, esos van a ser. Y lo cual, pues, ahí a nivel de esto habrá inflamación.
La inflamación del hígado, ¿cómo se le conoce? No, no es hepatitis. Bueno, hepatitis sí, mejor dicho, el aumento de tamaño del hígado, pues a causa de esa inflamación es la hepatomegalia, ¿verdad? Si ya es hígado con vaso, hepato es plenomegalia, ¿verdad? Si solamente es el vaso, pues únicamente se le conoce con el término de esplenomegalia. Y fíjense bien, ¿qué otra cosa vemos acá? Un síntoma, sí sería síntoma, característico de la mononucleosis infecciosa es la astenia. La astenia, ¿verdad? No es la astenia, es la astenia. ¿Qué es astenia? Cansancio, ¿verdad? El cansancio. Entonces, ¿a qué se debe de que el paciente se encuentra siempre cansado o fatigado? Fíjense que dice una literatura, porque hay unos que decían de que no se sabe por qué, pero otros dan alguna como hipótesis o teoría en que la astenia es a consecuencia de la gran activación que hay de linfocitos T, y el consumo energético es tan grande de esos linfocitos T que se encuentran activados. Entonces, como hay un gasto energético muy grande, se manifiesta pues en ese caso como una fatiga. Porque fíjense, las manifestaciones clínicas predominantes en esta patología no es a consecuencia de la multiplicación o replicación del virus como es en otras patologías, sino es a consecuencia de la hiperactividad de la respuesta inmune. Porque lo que pasa en el sistema inmune le llamamos como que fuera acá un tipo de guerra civil. Porque ¿qué tipo de célula hemos dicho que se encuentra parasitada, por así llamarlo, por el virus de Epstein-Barr? Las células epiteliales a nivel de la bucofaringe, pero la otra, que es del sistema inmune, los linfocitos B. El linfocito B es una célula del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, por querer controlar esa infección, ¿quién creen que lo va a querer contrarrestar? Su primo hermano, el linfocito T. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Eliminar a los linfocitos B que están infectados. Entonces, por eso decimos que se parece como que fuera una guerra civil inmunológica, ¿verdad? Y por esa hiperactividad que hacen los linfocitos T es que se da la mayoría de los síntomas de esta enfermedad, que es lo que les acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Esa compleja respuesta inmune pues que se presenta en esta enfermedad. Como decimos de que el virus puede permanecer en estado de latencia, pues él puede quedar latente toda la vida. Y pues el desarrollo de los síntomas también va a depender del sistema inmune. Y como estamos hablando de que los síntomas dependen mucho del sistema inmune, ¿ustedes creen que los niños manifestarán más clínicamente hablando la mononucleosis infecciosa? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ellos la van a manifestar clínicamente hablando? ¿Ah? Entonces ahí se está contradiciendo. Si estamos diciendo que las manifestaciones clínicas dependen de la hiperactividad del sistema inmune, entonces en los niños las manifestaciones clínicas son muy pocas. Entonces, en los adultos y en los adolescentes es en quienes se presentan el mayor número de signos y síntomas. Los adultos y los adolescentes son los que presentan mayor sintomatología, ¿verdad? Lo que les mencionaba, que la replicación viral, ¿verdad?, no parece desempeñar un rol importante en la aparición de los síntomas, sino pues lo que ya les mencioné anteriormente. Ahora,
propiamente hablando ya de la mononucleosis infecciosa, que verán pues obviamente que tiene que tener muchas características similares al síndrome mononucleósico, porque la mononucleosis infecciosa es parte del síndrome mononucleósico, ¿verdad? También pues van a presentar esa triada característica de odinofagia, que ya mencionamos qué significaba este término. También la presencia de fiebre, tiene que haber una fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, ¿verdad? Y linfadenopatías, decíamos, ¿a qué nivel? ¿Verdad? Cervicales, a nivel cervical. Como mencionamos acá, en la cadena cervical posterior. Ahora, también mencionamos que puede haber faringitis que puede presentar algún tipo de exudado a nivel de las amígdalas palatinas. Ya con esto, yo tendría que establecer diagnóstico diferencial con qué otros cuadros clínicos que hemos visto hasta el momento. Cuadros clínicos, no microorganismos. Puede una faringoamigdalitis bacteriana, ¿verdad? De otra etiología, bueno, de otra etiología que no es viral en este caso, ¿verdad? Incluso hasta a veces, hasta puede ser hasta con la difteria, pero como les explicaba el doctor y les decía a sus compañeros en el laboratorio, los que están conmigo, pues las características de la pseudomembrana que se presentan en la difteria, pues son mucho más particulares, ¿verdad? Lo que les decía que el cansancio es el síntoma más prominente, ¿verdad? Que puede quedar en este individuo. Incluso mencionan algunos libros de que el paciente puede remitir todos estos síntomas, fíjense, puede pasar la odinofagia, la fiebre, las linfadenopatías, pero puede quedar como una especie de llamada como cansancio crónico, ¿verdad? Pero obviamente al pasar las semanas o los meses, pues ese tipo de cansancio tiene que remitir, ¿sí? Y fíjense bien también acá, tenemos una situación bien llamativa, en este caso con la mononucleosis infecciosa. Dice que ocasionalmente puede aparecer un exantema, ¿verdad? Maculopapular, sobre todo en pacientes que han recibido algún antibiótico que sea beta-lactámico, como la penicilina. Pero fíjense, les voy a aclarar, no es que este exantema es por una situación alérgica al antibiótico. O sea, es una situación que tanto el virus como el antibiótico hace que aparezca ese tipo de exantema. Y le vamos a decir que asociado principalmente a la ampicilina. Pero ¿y por qué le habrán dado un beta-lactámico a este tipo de pacientes si esta es una infección viral? Para que le esté sucediendo esto, ¿verdad? Porque lo más probable es que si se hace un diagnóstico presuntivo de que sea por lo menos una faringoamigdalitis, que ya vimos qué es lo que se puede presentar. Si se da una faringoamigdalitis, se asemeja mucho a una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, el médico a ustedes pueden recetar lo que es el antibiótico, pero se va a exacerbar esa situación de que va a aparecer este tipo de manifestación cutánea, ¿verdad? Pero solamente cuando se da este tipo de antibiótico, más el cuadro, más la infección de base con este virus. No sé si me doy a entender, ¿verdad? ¿Sí? Es una situación, como hablábamos, de sinergia, ¿verdad? Que podemos así llamarlo entre comillas, ¿verdad? Que es el mismo antibiótico que no se le tuvo que haber dado, ¿verdad? Sino fue por una confusión quizás a la hora del diagnóstico. Entonces, fíjense, esta faringoamigdalitis causada por el virus de Epstein-Barr, clínicamente, ¿ustedes creen que la pudieran diferenciar como de una faringoamigdalitis bacteriana? ¿Verdad? Probablemente no, ¿verdad? Para eso están los exámenes de laboratorio, como el que vimos, el que estamos haciendo ahorita en la práctica,
¿verdad? Para poder descartar etiologías, si es de etiología bacteriana o probablemente de una etiología viral. Y si ustedes ven ahí, pues se encuentra la formación de esta especie como de membrana, ¿verdad? Sobre las amígdalas palatinas, ¿verdad? De naturaleza, en este caso, pues se ve como un poco purulenta, ¿verdad? Y se asemeja mucho a una infección, una faringoamigdalitis por bacterias. Como habíamos mencionado en el inicio, pues puede haber hepatomegalia o hepatoesplenomegalia, y por eso es que cuando hay inflamación, ¿verdad?, del hígado, es que también algunos parámetros de laboratorio pueden verse levemente aumentados, levemente, ¿verdad? En este caso, las transaminasas, ¿verdad? La aspartato aminotransferasa, ¿verdad? O la aminotransferasa, pues pueden verse levemente aumentadas, la bilirrubina y la fosfatasa ácida también puede verse levemente aumentada. También otra situación, fíjese, que llama la atención en los pacientes VIH, es que el virus de Epstein-Barr puede provocar aquella situación que tenemos allá. ¿Qué es esto? Es una lengua, ¿verdad? Entonces, en los pacientes VIH puede provocar lo que se le conoce también como una leucoplasia vellosa bucal. Entonces, en este caso, pues también se tiene que hacer diagnóstico diferencial también de la que es la candidiasis bucal, ¿sí? Porque es casi que muy similar ese tipo de manifestación a nivel de la boca cuando es causada por cándida, y eso pues lo van a ver en alguna clase. Otras manifestaciones, fíjense bien, que están asociadas a las infecciones por el virus de Epstein-Barr, pueden haber manifestaciones del tipo neurológico, como el síndrome de Guillain-Barré, compromiso del nervio facial, meningoencefalitis, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis óptica. Manifestaciones hematológicas, tal vez como anemias hemolíticas, anemias aplásicas, púrpuras trombocitopénicas, ¿verdad? Y algunas pues manifestaciones organoespecíficas que se pueden también dar. Vamos a recalcar una de estos quizás compromisos neurológicos, el que nos debe de llamar mucho la atención porque se ve en muchas situaciones en nuestro país, es el síndrome de Guillain-Barré. Usualmente, ¿a qué bacteria es que se les ha mencionado de que se ve asociada la presencia del síndrome de Guillain-Barré? A Campylobacter, ¿verdad? Pero se les debe de venir a la mente que también no solamente Campylobacter puede desencadenar síndrome de Guillain-Barré, sino también el virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Eso se les debe de venir como segunda situación infecciosa que puede generar síndrome de Guillain-Barré. Pero ya sabemos que eso del síndrome de Guillain-Barré es por una situación, por así llamarlo, autoinmune, ¿verdad? Por un proceso de desmielinización que ocurre pues en las neuronas. Como les decía también, el virus de Epstein-Barr, decíamos que es un virus oncogénico, ya me dijeron ustedes que era eso de virus oncogénico, y dentro de ellos pues se ha descrito de que las infecciones por el virus de Epstein-Barr puede provocar lo que se le conoce como el linfoma de Burkitt, ¿verdad? Que es un tipo de neoplasia pues que se encuentra a nivel de la mandíbula, ¿verdad? Tiene predilección por un grupo etario de niños y jóvenes. No es común en nuestra región, sino es más común en África, ¿verdad? Y se dice que prácticamente esas zonas africanas donde hay mayor presencia de este cuadro clínico de la malaria, ahí también hay mayor índice de aparición de linfoma de Burkitt. También tenemos otro tipo de neoplasias como el carcinoma nasofaríngeo, que es un carcinoma relativamente raro, donde casi se dice de que, por así llamarlo, se puede decir que hasta es endémico este tipo de neoplasia, aunque las neoplasias no deberían ser endémicas, ¿verdad? Pero el mayor número de casos se presenta en lo que es en China,
¿verdad? Si ustedes se fijan, una incidencia de 55 pacientes o personas infectadas por 100.000 habitantes. Tenemos otro tipo de neoplasias como la enfermedad de Hodgkin, linfoma de células T, ¿verdad? Y el linfoma angiocéntrico central. Entonces, todas estas pues son una serie de neoplasias o malignidades que se han visto asociadas a la infección por el virus de Epstein-Barr. El diagnóstico pues prácticamente lo podemos hacer y habitualmente se debería de hacer por la clínica, ¿verdad? Poniéndole atención a esa triada clínica que ya hemos mencionado en el caso de la mononucleosis infecciosa. También podemos echar de mano de pruebas de laboratorio. En este caso podemos utilizar un hemograma. ¿Qué esperaría yo ver en un hemograma que sea sugestivo tal vez a una infección por mononucleosis? ¿Qué? ¿Linfo? ¿El aumento de los linfocitos en sangre periférica se le llama? Linfocitosis, debería de haber linfocitosis. Y obviamente si hay linfocitosis, ¿qué debería de haber en general? En el hemograma, Los linfocitos es una población, el aumento de los glóbulos blancos, ya eso cómo se le denomina. Leucocitosis, ¿verdad? Entonces, en un hemograma debería de haber, observarse leucocitosis, ¿verdad? Unos mencionan que puede oscilar entre 10.000 a 20.000, ¿verdad? Leucocitos por milímetro cúbico, y también pues debe de haber una linfocitosis marcada, o sea, una linfocitosis mayor al 50%. También puede pedir, fíjense, porque este es un estudio que se pide aparte del hemograma. ¿Cómo se llamará este? Frotis de sangre periférica, ¿verdad? Es un estudio diferente. ¿Para qué? Para que me puedan reportar en algún momento si esa linfocitosis hay presencia de linfocitos atípicos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es que se van a manifestar estos linfocitos atípicos. Y otras pruebas serológicas que se pueden dejar son, ya dijimos, los anticuerpos heterófilos, ¿verdad?, que se ocupan antígenos de Paul Bunel, ¿verdad?, que ya dijimos que están presentes en los eritrocitos de carnero o de oveja, ¿verdad?, donde debería de haber un título significativo igual o mayor a 1 en 56, ¿verdad?, para considerarla positiva. O puede ser una reacción de monospot, también si está también disponible en el laboratorio. Y fíjense que la aparición de estos anticuerpos se debe de dar dentro de la primera semana, ¿verdad? Acuérdense que cuando dejan detección de anticuerpos no lo pueden dejar nomás que el paciente tiene las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Debemos de esperar casi por un mínimo de 5 días, ¿verdad?, en que los títulos de anticuerpos se pueden ser detectados en sangre. Estos tipos de anticuerpos no suelen ser detectables en niños menores de 5 años y en ancianos, ¿verdad?, y ni en pacientes que no presenten signos o síntomas típicos de la mononucleosis infecciosa. Tenemos otra serie de anticuerpos específicos también contra el virus de Epstein-Barr y los antígenos de la cápside viral, ¿verdad? Si se encuentran disponibles en su laboratorio, pues pueden, o en su hospital, pues los pueden dejar. Esto es lo que mencionamos de linfocitos atípicos. A muchos colegas se les puede venir a la mente, cuando ven esta palabra se alarman un poco, cuando desconocen a qué se refieren cuando estamos hablando de linfocitos atípicos. ¿Qué creen que se les puede venir a la mente cuando ven que hay linfocitos? ¿Qué? ¿Qué son? Sí, que no son igual a los normales, sí, pero que piensan que es una malignidad, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero no es una malignidad. El linfocito, ¿qué pasó? Que estamos diciendo que se encuentra sumamente activado, ¿verdad? Dijimos eso, de los linfocitos TCD8 se encuentran sumamente activos, entonces esa actividad hace que la morfología de él cambie, ¿sí? Entonces vemos que el linfocito ya no se ve de manera normal como debería ser este linfocito, ¿lo ven?
Este es un linfocito normal. Pero miren esto de acá. ¿Qué pasa? El núcleo se vuelve más grande, ¿verdad? El núcleo ya no es esférico, sino a veces se vuelve de manera irregular. El citoplasma se hace más abundante, se vuelve más basófilo, presenta vacuolizaciones en su interior del citoplasma. Y lo característico de las células de Downey, que es un linfocito atípico, es que se pueden pues presentar eritrocitos alrededor o adheridos a ese linfocito atípico, ¿sí? Entonces, también hay linfocitos atípicos de que vemos que el citoplasma se vuelve sumamente basófilo. Si ustedes ven ahí, él está sumamente azulito. En el laboratorio decimos que él está enojado. O sea, él está trabajando de más y por eso es que su citoplasma se ha vuelto sumamente azul. Entonces tenemos que también podemos utilizar anticuerpos, ya habíamos dicho, podemos utilizar este tipo de anticuerpo tipo IgG contra ese antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Y también tenemos pues que establecer algún tipo de diagnóstico diferencial con otros tipos de infecciones como las causadas por citomegalovirus, las primoinfecciones por HIV, toxoplasmosis u otras causadas por otro tipo de herpes virus. Esta es solo para que vean cómo va apareciendo los anticuerpos específicos contra algunos antígenos del virus, ¿verdad? Solo para que vean, ya habíamos dicho, un tipo de anticuerpo que nos sirve detectar es la presencia de los anticuerpos heterófilos, que ya mencionamos qué es, ¿sí? También otro tipo de anticuerpo que pasa es la inmunoglobulina M dirigida contra el antígeno de la cápside viral, ¿se recuerdan? Esto significa BCA, ¿verdad? Y ¿qué era? Antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr. ¿Cuál de estos me va a servir, verdad, para poder saber si el paciente está en una fase aguda de la enfermedad? Debería ser la IgM contra el antígeno de la cápside viral, ¿sí? Debería de ser ese, y me debería de aparecer, si yo le dejara estos anticuerpos contra los antígenos nucleares, me debería de aparecer negativo, porque si ustedes ven, durante las primeras semanas no se están produciendo. Este tipo de anticuerpo es ya bien posterior. Entonces, lo típico para una infección aguda es que la IgM para el antígeno de la cápside viral debe de estar positivo y el anticuerpo contra el antígeno nuclear debería de aparecerme negativo. Pero a diferencia de una infección que ya está pasando su periodo pues, de manifestaciones clínicas y que ya va saliendo del proceso infeccioso, si ustedes ven, este es el que empieza a subir. Entonces decimos de que este tipo de anticuerpo puede permanecer circulando para toda la vida en las personas que hayan tenido este tipo de infección por el virus de Epstein-Barr. Les va a quedar esa tabla para que vean qué otras situaciones podemos tomar en cuenta como criterio de diagnóstico para la mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Lo leen bien, ya mencionamos muchas de ellas, ¿verdad? Solo hay que recalcar de que, fíjense, que dentro de esta linfocitosis, el 10% de los linfocitos presentes en sangre periférica deben de ser atípicos, ¿sí? Y a eso les va a ayudar muchísimo para decir si el paciente, pues, o no, junto con la clínica y otras pruebas de laboratorio, tienen lo que es esta infección por mononucleosis infecciosa. Dentro de la epidemiología, ya algunas cosas creo que se mencionaron probablemente el ciclo pasado, una diseminación amplia en la población, contagio entre portadores y personas susceptibles. Ya dijimos que la saliva es el vehículo que puede transportar las partículas virales.
El único reservorio que se le conoce en este caso es el humano, ¿verdad? No hay reservorios animales como lo hemos visto en el caso como la influenza, por ejemplo. El desarrollo de los síntomas depende de la edad de exposición, y eso ya lo habíamos mencionado. O sea, hay mayor síntomas clínicos en adultos y en adolescentes que en niños, ¿verdad? Los niños pasan subclínicos o asintomáticos por la situación que ya mencionamos anteriormente. Y si a nosotros, por ejemplo, nos hicieran quizás la detección de ese anticuerpo contra el antígeno nuclear, les apostaría de que todos fuéramos en buena parte seropositivos. O sea, el 90 al 95% de la población adulta es positiva, ¿verdad? O tiene algún grado de seropositividad a algún antígeno contra el virus de la epidemia. No existe vacuna eficaz como lo existe para otras enfermedades. La naturaleza del virus es ubicua, por lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? En los niños, como habíamos dicho, cursa como asintomático y ellos son también los principales diseminadores también a veces. La enfermedad genera inmunidad para toda la vida, como ya habíamos dicho, y la mejor forma de prevenir la mononucleosis infecciosa es evitar pues o prevenir el contacto con el virus durante los primeros años de vida. Y si ustedes se recordarán, pues esta enfermedad se le conoce también con el nombre de la enfermedad del beso, ¿verdad? Por la misma situación que en la saliva pues va presente las partículas virales. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente clase. Les agradezco.